Castillo y el señor Aníbal Torres se estaban fugando con la esposa, se estaban yendo a la embajada de México. No la estaba llevando para acompañarla. Lo que parecía un capítulo cerrado podría volver a sacudir la política peruana. Philip Butters lanza una de sus críticas más duras al caso Lava Jato y sostiene que las últimas decisiones judiciales estarían cambiando por completo la forma de entender ese proceso. Para el periodista, el impacto no habría sido solo sobre algunos líderes políticos, sino también sobre la confianza en la justicia y las instituciones del país. Si su análisis es correcto, la discusión recién comienza. Pero, ¿qué argumentos presenta para sostener una afirmación tan contundente? El caso Lava Jato ha sido acaso de las mayores desgracias que han pasado en la historia del Perú, al margen de los cataclismos o de la guerra con Chile o Sendero Luminoso, ¿no? Porque ha destrozado la moral pública y ha desunido a los peruanos. Hay un inmenso odio hasta el día de hoy contra Keiko, contra Alan. Keiko ha ganado por 40.000 votos frente a un tipo que no llega a la mediocridad, César. No tiene ningún tipo de brillo, ni capacidad. Y Keiko ha pasado pues, con quinta nota, como decíamos, a la hora que la gente quería vagar. ¿Qué tanto daño le ha hecho el caso Lava Jato al sistema de administración de justicia, fiscalía, poder judicial? Uno de los grandes errores fue no diferenciar los sobornos de los aportes de campaña, como hace mucho tiempo le dije a Pablo Sánchez. Esa diferenciación conllevaba ¿qué cosa? A que se haga casos por temas discutibles que se demostró finalmente que no son delito y destruya una raquítica clase política, un sistema político ya deteriorado, termina destruyéndolo. Y todas las consecuencias que tú bien has relatado en tu primera parte del programa. Entonces, creo que hoy día con la liberación justa de Ollantumala ya termina de consolidarse que toda esa parte de los casos Lava Jato no tuvo ninguna razón de ser jurídica, pero sí evidentemente ideológica, como demuestra el que funge todo eso, luego que sale de fiscal se convierte en político, ¿no? Ya, pero tú has dicho algo pues que con lo cual yo discrepo. No es que no se supo diferenciar. A ver, ni José Domingo Pérez es loco, ni Belabarba es loco, ni Pablo Sánchez es loco, ni la señora Shakira. Zoraida Ábalos es bruta, ni es ignorante. No, hermano. Lo han hecho adrede. Como la prensa. O sea, ¿tú crees que Gorriti es bruto? Rosa María no será la mujer más brillante. Por eso te hablo de un tema ideológico. Un tema ideológico es un tema intencional, obviamente. Como decía Tulio Loza, ¿no? El comunismo es fundamental, es una fundamental. La parte de la persecución a los partidos políticos por aportes de campaña no tuvo un fundamento jurídico, sino ideológico. Claro. Es evidente que el sistema de justicia hace muchos años tiene problemas por una penetración ideológica. Una decisión judicial vuelve a poner en el centro del debate uno de los casos políticos más polémicos del país. Philip Butters asegura que lo ocurrido con Ollanta Humala no solo reabre la discusión sobre su proceso, sino que podría tener consecuencias para otros expedientes vinculados a presuntos aportes de campaña. Para el periodista, el criterio que hoy se aplica podría cambiar la forma en que se evalúan varios casos de alto perfil. Pero, si ese razonamiento prospera, ¿qué otros procesos podrían quedar bajo un nuevo escrutinio? Pero en el caso concreto que hoy día le han dado libertad a Ollanta, también he sido abogado, en este caso le dieron prisión arbitrariamente. El día que recupera su libertad, el día siguiente le quitan su casa. Y termina siendo condenado, y el único político que cuando han demorado en liberarlo. Entonces, en el caso de aporte de campaña han hecho mucha arbitrariedad. Espérate, y además queda uno más que se me iba en el tintero. En el caso Ollantumala, la señora está fuera, pero yo asumo que va a alcanzar para Nadine este veredicto. Extiende. Igual que en el caso Cócteles, la sentencia del Tribunal Constitucional permitió que el proceso penal termine el juicio para todos, igual debe ser acá. Porque si no es delito para uno, no es delito para todos. Está Nadine, está su hermano, Ilan, claro, y otros dirigentes del Partido Nacionalista, como bien está señalando Ollanta. Y yo nunca he estado de acuerdo con las comisiones investigadoras que duplican funciones. Que coinciden plenamente contigo. Porque acuérdate cuando fue ella... La comisión de los narcoindultos, que no determinó pero ni un indulto pagado. La comisión de Ilan, que Ilan fue y dijo, no quiero declarar maldito. ¿Por qué si ya está esa investigación? Esto vale para los narcoindultos, para la comisión de Alan. El Congreso no debe investigar delitos. Ese es un gran error. El Congreso investiga temas para establecer dónde tiene que corregirse la legislación. Quieren investigar las algaradas del 22 de diciembre. ¿Qué cosa van a decir? ¿Quién es culpable? ¿Quién es inocente? ¿Van a indemnizar? Una demostración que no sirve para nada
es que todos los testimonios, todo lo que hace el Congreso, tiene que repetirlo el Ministerio Público porque recién a partir de ahí coge valor. Correcto. Entonces, ahora que sale Ollantumala, ahora que sale Cerrón tiene una versión de los hechos, Ollantumala tiene una versión de los hechos, lo de la Villarán, me parece inconcebible que lo de Villarán no avance. ¿Me entiendes? Porque no todo el mundo es inocente. Y el desprestigio de... Los casos Zarratea. O sea, discúlpame. Tú mencionabas el caso Anguía, con la hija cuñada que estaba con el chalequito y estaba con el constructor al costado. Y el constructor se ha declarado culpable. Pero por supuesto. Sí, o sea, a ver, si eso se perpetúa o se toma o se normaliza, de palabra pacharacada, como la dignidad de las personas, entonces mañana va a estar la hija de Keiko Fujimori haciendo lo mismo con una constructora. No va a importar. El caso de tu común amigo Mauricio Fernandini. Entonces, ¿qué pasa si Philip Butters se junta con un constructor mañana y hacemos una chancha para comer a Keiko? Eso es un delito serio y grave. Estás coimeando un presidente, coimeando un ministro. No se trata de que... Un gran reto es que la contratación estatal funcione sin sobornos. Ese es uno de los grandes desafíos. Pero perdón, si se está... Estoy diciendo, en el caso de Mauricio, que es un tipo que creo que le cae bien a todo el mundo, porque el pata es muy simpático, es una persona muy educada. Paisano de Chiclayo. Comedida, que en su momento tú entiendo que intentaste asesorarlo. O sea, no se puede perpetuar desde el periodista lobista. No pueden hacer barbaridades y que queden en el aire. O el fiscal prevaricador, o el juez canero. Richard Concepción Carbancho no fue el hombre del año del 2018. Debe haber sido Gareca, debe haber sido Jefferson, ¿te acuerdas? No. Claro, en el 4 lo hicieron. ¿Cómo vas a ser hombre del año a un fiscal canero? Ahí la mala lección a la sociedad fue que justicia solo es prisión preventiva, cuando es totalmente al contrario. Y ¿no? cuando es al que te odia a ti. Ahora conversamos hace un rato, tú te acuerdas hace 15 años, o de repente 20, ¿no? Que tú eras el abogado de la corrupción. El abogado de la corrupción. ¿Por qué? Porque había defendido a Nicolás de Bari Hermosa, que colaboró absolutamente a la mayoría de los funcionarios del régimen del presidente Fujimori. Pero y ya cuando fuiste abogado Llanta, cuando has sido abogado de PPK, ya te trataban mejor. Y tú sigues siendo el mismo. Y sigues explicando igualito, porque lo tuyo es explicar la teoría de los casos. Si alguien no te entiende, ya es bruto. Como decía no le entiendes a mi viejo, ya es bruto. Pero esto también hay que explicarlo. Claro. Ollantumala no es una virgen vestal. Entonces, el daño que ha causado el gasoducto, las interoceánicas de Toledo, o sea, es gravísimo. La interoceánica no tiene flujo de camiones. Por algo es la trama de corrupción más grande que ha habido en la región, ¿no? Oye, las Vías Nuevas de Lima, o ¿se llama Vías Nuevas de Lima? ¿Cómo se llama? Sí, claro. Rutas de Lima, perdón. Rutas. Es un chongazo. Una nueva crítica vuelve a colocar bajo presión al sistema de justicia peruano. Philip Butters sostiene que algunos de los procesos más mediáticos del país habrían dejado consecuencias que nadie estaría asumiendo, y cuestiona si los responsables de esos presuntos errores deberían responder por el daño ocasionado. Sus declaraciones no solo apuntan a fiscales vinculados al caso Lava Jato, sino también a la falta de mecanismos para exigir responsabilidades cuando una decisión judicial termina siendo cuestionada. Entonces, Keiko estaba en la cana. Injusta. 3 veces. 3 veces. ¿Qué tendría que pasar a la luz de los hechos con José Domingo Pérez y Belabarba? Yo ya sé que José Domingo Pérez está afuera, pero Belabarba está adentro. ¿Qué ley se les tendría que aplicar? ¿Abuso del derecho? No sé, prevaricato. Hay una institución que no se usa, y es la responsabilidad civil de jueces y fiscales que existe desde el Código del 93, donde bastaría que tú demuestres culpa excusable. O sea, basta demostrar que se ha equivocado, sin necesidad de probarle dolo, para que haya una sanción. Nunca lo aplican. No hay cultura. El señor ahorita raja, pero no asume su responsabilidad respecto a cuánto proceso de lavado de activos por aportes de campaña, cuánto dinero gastó el Estado, cuánto daño hizo y no lo va a indemnizar. No hay, en el Perú no hay institucionalmente una cultura, un sistema donde el error judicial genere indemnización. Los errores de la administración de justicia no pasa nada. Pero es indemnización. Pero cuando una persona adrede ha abusado de su poder y te ha metido en la cárcel sin razón justificada, sin una tipificación mínima. Siempre pongo como ejemplo el caso de Vicente Silva Checa, que estaba un día sábado o domingo viendo televisión con su señora con sus pantufles, tocaron la puerta, se metieron a su casa, lo llenaron 5 horas y terminó preso sin notificación, le cayó un meteorito. ¿Qué es eso? Ese es el Código Penal del enemigo.
O el caso de Yoshiyama. El derecho penal del enemigo, ¿No es cierto? Entonces, estos señores, algo tiene que pasar, porque Keiko Encana, es notorio que ahora ella es la presidenta del Perú y cualquier cosa que pase van a decir que se está vengando. Tenemos imágenes, creo yo, de Keiko, las veces que la ponen en la cárcel y le enmarrocan y le humillan, y le ponen el tema de detenido. Y en el caso de García, o sea, lo de Keiko era bochornoso, pero aplaudido por la prensa, por los coleguitas que ahora te tratan bien y antes te trataban mal. Y en el caso de García, querían hacer una comisión congresal para investigar la detención de García. Y finalmente hubo una gran cacería y el mismo día querían que vaya preso PPK y Alan García. El día que estábamos discutiendo la audiencia de prisión preventiva del expresidente Kuczynski, se produce el intento de detención y el suicidio del expresidente García el mismo día. Entonces, yo siempre preguntaba, ¿por qué el mismo día dos presidentes? ¿Qué razón jurídica hay para eso? Ninguna. ¿Cuánto, que tú recuerdas, que tú eres memorioso, hay consejo de ministros a las 7 de la mañana? Claro. Para ver cómo lo metieron. Era evidente que era fue una cacería. La del presidente García fue una cacería, eso no me cabe ninguna duda. Y fíjate cómo da la vuelta la vida. ¿Cómo se llama el que recibe el encargo de ir a la casa de la García? El fiscal Carguajulca, el que lo agarran coimeando después, ¿no? Por favor, Quique Montenegro, que está en el switch, que me dé una mano. Era un fiscal adjunto de José Domingo Pérez. Adjunto, el fiscal lo encuentran años después, recibiendo una coima de $3.000. Ahora este fiscal le está tirando dedo Juárez Atoche, que era aparentemente un tipo incorruptible. Te soy muy sincero, a mí me ha sorprendido tremendamente, porque los años que lo conozco, Germán Juárez siempre ha sido un hombre muy austero. Amenábar, fiscal Amenábar. Es un tema que hay que investigar, ¿no? Claro, pero lo que te quiero decir es que no se debe repetir. Porque claro, la gente dice, ya fue. No, pues ya fue, no. Porque si Keiko comienza a hacer lo mismo, o sea, si se relativiza el golpe de Estado de Castillo porque dice que estaba expresando una manera de pensar, una forma de sentir, entonces Keiko el próximo año va a ser tu sobrina, porque Keiko tú la debes tratar de sobrina, creo ya, ¿no? No tanto. Se le ocurre a Keiko disolver algo porque no le están saliendo las cosas en la Cámara de Diputados y Keiko dice, disolver. Yo estoy de acuerdo que los errores no se deben repetir. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero el problema es que así como reflexionabas hace un momento con Juan y él te decía el tema con México hay que verlo de manera macro, el gran problema de hoy, no es que sea el único, es que las leyes se dan y no se cumplen, las sentencias del Tribunal Constitucional se dan y no se cumplen, el control difuso se ha utilizado como si fuera un arma y todos los días. Eso hay que pararlo, o sea, hay que hacer que el sistema vuelva a funcionar. Para funcionar el sistema, si hay que meterlo preso a José Domingo Pérez, ya, listo. Pero la cosa es hacer que el sistema funcione. Lo que comenzó como una de las mayores investigaciones por corrupción del país, vuelve a estar en el centro de la polémica. Philip Butters asegura que, después de años de decisiones judiciales y políticas alrededor del caso Lava Jato, el Perú podría terminar enfrentando un costo económico que muy pocos imaginaron. Sus declaraciones no solo cuestionan la estrategia seguida durante este proceso, sino también las consecuencias que, según su análisis, aún estarían por llegar. Pero, ¿qué argumentos presenta para sostener una afirmación que podría cambiar por completo este debate? ¿Cuál ha sido la desgracia del caso Lava Jato? En un primer cariz dijeron que era el costo de saber quiénes eran los corruptos, figura que impulsaba, pero con una devoción digna de mejor causa, el señor Nicolás Lucar, ¿no? Que también impulsaba sobre la asociación de acreedores de Odebrecht, ¿no es cierto? Entonces decían, este es el costo de saber la verdad quiénes son los políticos corruptos. Por eso es que los estamos perdonando a los brasileños. Hermanito, los brasileños se han ido. No solamente no hemos metido a la presa a ningún brasilero, sino que ahora el boomerang de la historia hace que ellos nos enjuicien a nosotros. Fíjate lo que va a terminar el gasoducto. Vamos a perder plata como en la guerra. Como consecuencia de lo que ha hecho Porky con los peajes, nos están metiendo $3.000 millones. O sea, al final del día, Keiko va a terminar siendo la presidenta que va a tener que indemnizar a Odebrecht, a Brooksfield, ¿me entiendes? Al gasoducto del consorcio de no sé cuánto. Entonces, nos hemos pasado 15 años en una cruzada anticorrupción por la cual se van a beneficiar los que corrompieron. Claro, el balance no es positivo, sin duda alguna, ¿no? El perro se cortó la cola. Obviamente el balance no es positivo, pero era una decisión difícil, ¿no? Porque si íbamos a aplicar justicia y la meta era agarrar a los brasileños, no había que dejar de que ninguno se vaya, ¿no? Eso es lo que... Pero en ese momento de la decisión, ¿quién estaba a cargo?
No existía todavía Vela y menos José Domingo Pérez, ¿no? Correcto, pero... A cargo estaba Hamilton Castro, que es el que lleva adelante la investigación ¿Cómo lo inicial, dejas ¿no? irse? ¿Cómo no los hemos visto embargo de todo tipo, ¿no? El embargo de la casa de Keiko, el embargo de la casa de PPK, se querían matar a los perros, mataron... hemos visto Pero era una decisión que, yo lo que señalé en ese momento inicial era este. El caso de megacorrupción de la región, el Poder Judicial estaba medianamente preparado, pero la Fiscalía, fruto del tema de los cuellos blancos, estaba descabezada y la Procuraduría, ya no pusieron Rottweiler como en la época para enfrentar los casos del presidente Fujimori, sino pusieron con todo respeto pues a alguien que no estaba preparado. Los dos mejores libretistas del Perú, no es Guillo Aranda, el de fondo es Gorriti y Humberto Jara. Porque el caso de la cuestión esta de los cuellos blancos es una vaina toda mal hecha, tirada de los pelos, que el tipo ha tenido audios y los tiraba en todos los canales y manipuló para destrozar el Consejo Nacional de Magistratura, para manipular la Fiscalía, para sacar a Chávarri, ya, eso. Y después viene este tema del caso Valquiria, ¿no? Que la gente se ha dado cuenta que no lo han querido. A los 2, 3 años el caso Valquiria sacan a la Fiscalía. Destruyeron lo bueno, todo lo que trabajaba la prensa, y tú eras ahí un personaje central para establecer los temas de corrupción del Zarratea. Sí. Todo lo que establece el EFICOP, lo que empezó a desarrollar bien, lo desarmaron ellos mismos. Y fíjate, ¿en qué termina esto? Termina en que Keiko es presidenta, ¿no? En que Antauro, oposición de ultraizquierda. Es LH, pero absolutamente. Pedro Castillo, una víctima. Pedro Castillo, Terrones, es un actor político con una capacidad en 12 que nos está haciendo a un tal Sánchez. Porque permiten que su juicio sea una campaña política. Porque el juicio fue un mamarracho, porque han tenido que hacerlo bien y sin show, ¿no? Una campaña política, eso no fue un juicio, fue una campaña política. Y él sacaba el JP y Marca en Natalia, pero seguimos andando. Pero además de esto, tenemos ahora al señor Vladimir Roy Cerrón Rojas como actor político, otro de izquierda, ¿correcto? Aunque sin partido, ¿no? Sí, claro, pero tiene fuerza electoral habría que ver, relativa, si es que lo reconstituye. Pero estamos a Antauro, estamos hablando de Pedro Castillo, estamos a Vladimir Roy, y sale Ollantumala. Pero yo creo a reconstituir su familia, a volver a... No veo Ollanta dedicado a la política en los próximos tiempos, no creo al menos. En el Perú todo puede pasar. Y por decirte, la señora Susana Villarán está pasando piola y ese juicio está lentísimo de manera absurda. Y tú sabes quién es un hijo del juicio de la señora Susana Villarán, que es diferente esto de acá, porque la señora era funcionaria. Siendo funcionaria dando plata. El señor Nito Montesino está en ese tema. Estaba en las investigaciones, me acuerdo, sí. Entonces, y el Poder Judicial ha variado la prisión preventiva de Vladimir Cerrón, pero tiene todavía casos. Entonces, el caso de lavado es el que queda, me parece más importante. Pero perdón, si el día de mañana Vladimir Cerrón opta por la gran Nadine o la gran, ¿cómo se llama? La esposa de la Lilia Paredes o Betsy Betsabe, todos los que tengan casos pendientes, inclusive el PPK, si se le complica la cosa... Pero perdón, discúlpame, estamos en el Perú. Yo estoy escuchando a Belmont, que tiene 81 años y es hiperculpable, capaz de fugarse, meterse una embajada, porque está de moda, va a decir que es un perseguidor político, comprenderás qué poder político tengo. Lo que no se puede permitir es que todas las figuras procesales y penales sean como el agua. Pero ahí estás mezclando mucho, hay gente que no ha cometido delito y hay gente que se ha cometido delito. Por eso te digo, pero no puedes agarrar así nomás y meterte una embajada. Obviamente. Si estás en un debido proceso, estás apelando, has contratado a Nakazaki, has contratado al otro, están haciendo apelación. Ah, no, pero ya me da miedo, me meto a la embajada. No, es que lo importante es que los países tienen que evaluar también que los asilos no se regalan. Si el análisis de Philip Butters es correcto, esta historia podría marcar un antes y un después en la forma en que se recuerdan algunos de los procesos judiciales más polémicos del país. Lo que hoy parece una discusión política podría terminar abriendo un debate mucho más profundo sobre el papel que desempeñaron las instituciones y las consecuencias que dejaron sus decisiones. La gran incógnita sigue siendo si todo esto quedará solo como una polémica mediática o si dará paso a nuevas revisiones y respuestas que millones de peruanos esperan. Si este informe te pareció revelador, apóyanos con un like y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el caso Lava Jato actuó únicamente dentro del marco de la justicia o consideras que aún quedan preguntas sin resolver sobre algunos de sus casos más emblemáticos? Suscríbete y activa la campana porque seguiremos atentos a cada declaración, cada documento y cada nuevo giro de esta historia, que lejos de terminar, podría estar entrando en su etapa más decisiva.